de lo que yo llamo unción de juez. Y estaba enseñando un poquito sobre el libro apócrifo de las crónicas de Jacer, que es mencionado en el Antiguo Testamento. Habla de los regidores de la tierra que no son ángeles, que son los santos, que posiblemente sea la misma palabra que se usa para los vigilantes en el libro de Daniel, que no son ángeles, son jueces. Y estaba enseñando que los destinos de las ciudades y las naciones están por establecerse. Y el entendimiento espiritual, miren, el amor y la responsabilidad que debemos tener por nuestros territorios. Nosotros somos responsables de nuestros territorios. Por esto, el entrenamiento que como intercesores proféticos debemos tener para que nuestros territorios sean liberados. Y el Señor me habló muy fuerte diciéndome: Frankie, los religiosos no están produciendo lo que yo quiero que la iglesia produzca. Y fue así muy directamente. Y me dijo: yo voy a levantar una nueva generación de gente entendida en las cosas del Espíritu. Y yo espero que usted haga parte de esa generación. No solo que quiere llenar la iglesia de gente, sino que aman su territorio y saben que tenemos una responsabilidad por el territorio y queremos ver el territorio libre. Colombia, nosotros amamos Colombia y queremos ver a Colombia libre. Y necesitamos usar todas las herramientas de Dios. La parte política, la parte de la educación, pero la intercesión profética para la libertad de nuestros territorios. Y es ahí donde el Señor comenzó a entregarme llaves que nos van a bendecir a nosotros, le van a bendecir a usted en este sentido. La primera clase estaba hablando de Isaías 1:26. Levantaré los jueces como al principio y tus consejeros como eran antes, entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y les enseñaba cómo hasta el nombre de las naciones cambia cuando Dios levanta a los jueces, y les mostraba que Dios va a volver a levantar los jueces como al principio. Puede ser el principio de la eternidad, porque estábamos en Él desde antes de la fundación del mundo. Puede ser el principio de cuando Dios tomó de la unción de Moisés y lo impartió sobre 70 ancianos. El principio de los jueces, como en el libro de Jueces, que Dios levantaba a una persona con una autoridad en Dios tan tremenda, hermanos, tan poderosa, que una sola persona era usada por Dios para liberar una nación completa. Entonces, número uno, Dios va a volver a levantar esos jueces. No es gente religiosa, es gente con la facultad de impartir justicia de Dios. Y hoy voy a hablar un poquito sobre el trono de Dios. Gente que tiene acceso al trono de Dios. Tal vez en esto hayan unas 2 o 3 clases para ustedes. Es gente que tiene autoridad para traer la justicia de Dios, porque aún entienden que ellos son la justicia de Dios sobre la tierra. La segunda cosa que hablamos es que respetamos a el gobierno, el Senado, la Cámara, y bueno, ahora están pleno temporada de campaña para las elecciones. Pero todo el juicio no lo tienen los presidentes, no lo tiene la Corte de Justicia, los jueces, no lo tiene el Senado, la Cámara, aunque es tan importante que haya hijos de Dios en esas instancias. Pero hemos aprendido que todo el juicio lo tienen los santos del Altísimo. No los religiosos, no los evangélicos, los santos del Altísimo. Y veíamos cómo en Daniel 7:22 aparece esto: hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio a los santos del Altísimo, y los santos recibieron el reino. Solo la gente, no que habla del reino, los que han recibido el reino, pueden manifestar esta facultad para juzgar.
En Juan 5:22 vemos que el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le fue dado al Hijo. Pero en Efesios 1:20 al 23 vemos que Jesús ya hizo su obra y puso sus pies sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino en el venidero, y lo dio por cabeza a la iglesia, la cual es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces veíamos que es la iglesia la encargada de manifestar esa victoria, que Jesús ya hizo todo, que Él no va a hacer nada más. Ahora es la iglesia la que tiene que establecer lo que Jesús ya hizo. Es la iglesia la que tiene que manifestar lo eterno, la obra eterna de Cristo la tiene que manifestar sobre la tierra. Y esta es nuestra función. La segunda clase es que todo el juicio le dio a los santos del Altísimo. La tercera clase, que fue la semana pasada, estuvimos viendo que para que la unción de juez venga, la primera cosa que debemos entender está en Juan capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y esa fue la tercera clase. Dios convence al mundo de pecado. Qué interesante. Dios convence al mundo de pecado. Y yo les decía que la unción del Espíritu Santo no es solo para caerse. Aquí la gente cae en el Espíritu. Pero yo he visto mucha gente que cae en el Espíritu porque el pastor lo empujó, cae en el Espíritu y se paran para ser los mismos. La unción del Espíritu Santo no es para reírse. Yo a veces veo que el Espíritu Santo se manifiesta con cosas tremendas y yo respeto las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero ese no es el objetivo central, porque veo mucha gente que se ríe y luego a los 8 días están viviendo en los estados más terribles de amarguras. La unción del Espíritu Santo no es para que aparezca oro o piedras, como nos ha ocurrido en algunas reuniones, que aparece escarcha, y no porque alguien la bota, sino porque tangiblemente la atmósfera se llena, es tan espesa que cosas comienzan a caer. Sino que la unción del Espíritu Santo, de acuerdo a el libro de de Juan, capítulo 16, versículo 8, es para convencer a la gente de pecado. Y hablamos de eso. Queremos ser jueces, tenemos que ser convencidos de pecado. Y ahí es donde yo veo mucha gente que ha adoptado las doctrinas cristianas. Y hoy la gente pelea, esta es la sana doctrina, esas doctrinas son falsas. Pero lo que yo veo es que hubo un traslado de la iglesia tradicional a la iglesia cristiana. Pero a veces en el fondo la gente sigue siendo igual. Cuando Él venga, convence al mundo de pecado. La primera cosa, el que es nacido de Dios no practica el pecado. Para poder tener esta unción de juez, porque es que los jueces, la función de los jueces es decretar o emitir la justicia de Dios, porque ellos son la justicia de Dios. Y nos ha pasado este último tiempo que hemos estado en muchas ciudades o en congregaciones y hemos emitido decretos. ¿Y qué le digo yo? A la hora, a las 2 horas está ocurriendo lo que se habló. Pues, ¿cómo podemos manifestar esta justicia de Dios? ¿Cómo la podemos manifestar? Al ser la justicia, el primer paso en este sentido es la iglesia tiene que ser convencida de pecado. Sería absurdo tener que estar hablando a pastores y decirles, por favor, pastores, ustedes no deben adulterar, no deben emborracharse, no deben fumar. No, sería absurdo. Y ahí es donde yo digo que mucha gente se ha emocionado y mucha gente llena coliseos y está muy bien, lo respeto, y llena miles de gentes y van, pero en el fondo siguen haciendo muchas cosas porque no han sido convencidos de pecado. Y yo hablaba que bíblicamente la gente no se conoce por los dones, se conoce por los frutos. Por su fruto lo conoceréis. La gente tiene que dar un fruto, no un fruto religioso, o sea, su vida, su familia, sus finanzas, su vida económica. El que hurtaba no hurta más, el que vivía en unión libre se casa, el que adulteraba no adultera, el que se emborrachaba no se emborracha.
Y eso nos da autoridad en el reino de Dios para manifestar las cosas del cielo sobre la tierra. Así que ahí donde estaba enseñando que la tercera clase fue el Espíritu Santo nos convence de pecado. Y esta es una obra del Espíritu Santo. Eso significa que uno predica, pero uno no puede imponer una verdad. O sea, el Espíritu Santo es el que tiene que orar en la gente. Él tiene que tocar la gente. Miren, por ejemplo, yo veo, nosotros no predicamos mucho de finanzas. O den, no me gusta eso. Pero a veces hay personas que llevan 20 años de evangelio y para que den una ofrenda, un diezmo, miren, tiene que aparecérsele las legiones celestiales. Pero un recién convertido le pidan una cita y ni siquiera es para una consejería. Dicen, ¿usted me puede explicar cómo lo de la ofrenda y el diezmo, pastor? Porque yo quiero hacer las cosas en orden, como es. Yo quiero hacer las cosas bien. Y uno se sorprende. Gente en la iglesia que lleva 15 años viviendo en unión libre y se convierte a alguien y esa persona dice, queremos organizar nuestra vida. Porque muchos se convirtieron fue a una religión o a una iglesia o a una denominación, pero no a Cristo. Pero esta gente, esa generación que el Padre está levantando es una generación que entiende lo que yo les estoy diciendo y se están convirtiendo de pecado, que es la primera área. Entonces, cuando la gente ha sido convencida por el Espíritu Santo de pecado, ocurre el siguiente nivel, que es, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, y luego dice, de justicia y de juicio. Entonces hay dos áreas más a las cuales la iglesia tiene acceso tan pronto es convencida de pecado. El primer nivel es convencidos de pecado. Qué sensacional, a mí me gusta mucho ese nivel. Entonces, cuando la gente ha sido convencida, automáticamente está capacitada para entrar a ser convencido de justicia y de juicio. Mírenlo ahí en el libro de San Juan, capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces, esta parte quiero hoy poder enseñarle a usted a algo que tenemos derecho. Algo que tiene derecho los que somos hijos de Dios. Los que hacemos parte de los que han sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Los que tienen la genética de Dios. Cuando Él viene, entonces nos convence de pecado y luego de justicia y de juicio. Ahora, de justicia, en dos sentidos. El Espíritu Santo nos convence de justicia, uno, para caminar en justicia. Porque los hijos de Dios deben, las dos cosas, caminar en justicia. Entonces el Espíritu Santo viene y te convence de justicia. Queremos manifestar la justicia de Dios sobre la justicia de la tierra. Y hablo en Colombia. Yo amo Colombia. Pero Belial ha permeado todas las instancias de la sociedad. Belial es corruptor. La corrupción. Y uno puede ver tantos casos tan tremendos en la justicia de nuestra nación. Ahora, la pregunta es, ¿quieres que se manifieste la justicia? Tienes que caminar en justicia. Ahí me gusta. Y no es solo el hecho de ser justificado por su sangre, nuestra posición en Dios. Porque hay gente que dice, yo estoy justificado por la sangre de Cristo. Entonces, ya con eso basta. No importa lo que yo haga. Yo ya estoy justificado. Digo, pues bueno, eres justificado por la sangre de Cristo y el Padre ve a Cristo, pero no caminas en justicia, compañero, no. Y por eso Él te convence, no solo porque fuiste justificado por su sangre, sino que te convence para caminar en justicia. El Hijo de Dios camina en justicia. Ahora, ¿qué es la segunda parte de esto? Porque camina en justicia. Y haré un programa específico para esto. Porque de acuerdo al libro de
Segunda Corintios 5:21, porque somos la justicia. ¡Wow! Esto es realmente emocionante. A mí me emociona mucho cuando yo entendí esto, porque dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Cuál es el punto de discusión? Que en este sentido, a ver cómo le explico, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, clamaban por justicia porque la justicia no se había manifestado. Esto es tremendo. Entonces, como todavía Jesús no había muerto, no había sido glorificado y la esposa de Jesús no había empezado a manifestarse sobre la tierra, entonces la gente clamaba justicia. Y está bien, no hará Dios justicia a sus escogidos, claman a Él día y de noche, se tardará en responderles. Pero los 4 evangelios o la predicación del evangelio completo empieza en Hechos, con la ascensión y glorificación de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, bajo la gracia, en este sentido no se clama por justicia. Póngame atención, no vaya a transgiversar la enseñanza. No se clama por justicia porque de acuerdo a 2 Corintios 5:21, somos la justicia. ¡Wow! Tú eres la justicia. Por encima de la Corte Suprema de Justicia, del Senado, de la Cámara, de los presidentes, de todo, la iglesia es la justicia. Y ahí es donde la iglesia debe manifestarse. Ahora, y usted dice, ¿por qué hay tantas miles de iglesias? ¿Por qué hay tantos miles de congregaciones en toda una nación? ¿Y por qué las naciones son tan corruptas? Por 2 razones. Primero, porque la iglesia no camina en justicia. Porque no se ha alineado a la justicia de Dios. Pero segundo, porque la iglesia no ha entendido que ella es la justicia. Quiero que entienda eso. Somos la justicia de Dios. Me gustaría que casi las 500 personas que están en el internet me coloque ahí en el Facebook de inmediato. Soy la justicia de Dios para el barrio tal, para la nación tal, para la familia tal, para la iglesia tal. Colóquelo. Somos la justicia. ¡Wow! Eso a mí me tocó sobremanera, porque si queremos ver que la justicia de Dios se manifieste, la iglesia no solo debe hablar de justicia, la iglesia debe caminar en justicia. Y ahí está el tema. Cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, primero te convence de pecado, luego te convence de justicia. ¡Qué tremendo! Y luego te convence de juicio. Y de juicio, por cuanto el príncipe de las tinieblas ya ha sido juzgado. Esta es una idea tan poderosa, porque Cristo Jesús no había ido a la cruz y dijo, el príncipe de las tinieblas ya ha sido juzgado. ¡Wow! O sea, cuando yo leí eso, todavía no entendía eternidad, no entendía la eternidad, cómo funciona la eternidad. Pero cuando me empezó a ser revelado esto, ¿por qué Jesús no había ido a la cruz y dijo, el príncipe de las tinieblas ya ha sido juzgado? Y ahí es donde el Señor me habla de la obra eterna de Cristo, porque Jesucristo es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Aunque la manifestación de la eternidad en la tierra fue en el año 33, la obra de Cristo es una obra eterna. Eso significa que Satanás fue vencido también desde antes de la fundación del mundo, pero la manifestación de esa victoria fue en la cruz del Calvario. O sea, Jesús se atrevió a decir, que es muy fuerte la idea, el príncipe de las tinieblas, porque Satanás, el príncipe de este mundo, ya ha sido juzgado. La manifestación de ese juicio fue en la cruz del Calvario, pero la obra de Cristo es una obra eterna. Antes de la fundación del mundo, Satanás ya había sido vencido, pero eso fue manifestado en la cruz del Calvario en el año 33. Entonces, ahí es donde tenemos que entender esto. O sea, a mí no me basta solamente que un hermanito todo querido, todo cariñoso,
un hermanito que ora, o a veces ni que oran, porque para algunos ya no hay que orar. Que alguien venga y me diga, Cristo ya lo hizo todo, ya no hay que orar por los enfermos según estas personas, no hay que reprender demonios, el diablo ya está vencido. Pues yo sé eso, pero lo manifiestas, o sea, alrededor tuyo, ¿has manifestado esa victoria de Jesús o solamente hablas de algo que no experimentas? Es como algo muy común ver gente hablando de cosas que jamás ha logrado. Vuelvo, para que esta unción, esta autoridad de juez se manifieste, número 1, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado. Número 2, de justicia, de caminar en justicia y de que somos la justicia. Tremendo. No solo de ser justificados por su sangre, sino de caminar en justicia y de entender que somos la justicia, no solo caminar en justicia. Pero lo tercero, de juicio. Ahora te convence a ti. Tú eres el que es convencido por el Espíritu Santo para esto. Es una verdad poderosa, porque el príncipe de la tiniebla ya ha sido juzgado. Entonces, como que el Espíritu Santo te convence de que el diablo ya fue juzgado y tú solamente tienes que emitir los juicios que ya fueron dados de parte de Dios. Ahora, esto que estamos hablando de los jueces es una verdad que tiene que sernos revelada desde la óptica del trono de Dios. Porque ahí dice, volvemos, cuando Él venga a convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. O tiene pecado. Pero ¿por qué justicia y juicio? O sea, ¿por qué el Padre dice que tiene que convencernos de justicia y juicio? Y ahí viene una revelación tremenda que está en Salmo 97. Jehová reina, regocíjese la tierra. O sea, tiene que ver con reino. Alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. ¡Wow! Justicia y juicio son el cimiento de su trono. De acuerdo a Juan 16, nos convence de pecado, de justicia y juicio. Ahora, uno entiende de pecado porque el que viene a Cristo tiene que ser restaurado de pecado. Pero justicia y juicio, ¿qué son justicia y juicio? O sea, ¿por qué es tan importante la justicia y el juicio en el pueblo de Dios? ¿Por qué es tan importante esto, la justicia y el juicio? Porque justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Entonces, estos intercesores que son jueces, estos intercesores que reciben esta autoridad, son gente que el Padre les da acceso a su trono. ¡Tremendo! Tienen acceso. Y con todo respeto, miles de cristianos no tienen acceso al trono. Porque, a ver, buscad el reino de Dios y su justicia. El resto será añadido. Entonces, para que el trono se manifieste, la gente tiene que entrar en el reino. Muchas personas no han nacido de nuevo. Dice, el que nace de nuevo puede ver el reino. El que nace de nuevo puede entrar en el reino. Tiene que ver con un reino, amados santos. Realmente me apasiona esto. La Biblia dice, puedes entrar delante del trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Alguien que ha sido convencido de pecado puede acceder a los cimientos del trono de Dios, que son justicia y juicio. Justicia porque puede caminar en justicia, porque ha sido convertido en la justicia, ha sido justificado y porque ahora es la justicia de Dios. Pero juicio porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se le dio al Hijo. Y de acuerdo a Efesios 1, Jesús puso sus pies sobre todo principado y lo dio por cabeza a nosotros. Porque somos la justicia de Dios y al ser reyes, somos los que emitimos juicios contra esos principados y potestades para desalojarlos de los territorios.
En alguna de las clases veremos que los santos hacen resoluciones. ¿Resuelvo qué? Los santos hacen decretos. Decreto que los ángeles toman esos decretos y los ejecutan. Por cuanto esos santos no solo fueron justificados con la sangre de Cristo, no solo caminan en justicia, ellos son la justicia, tienen acceso al trono de Dios y pueden manifestar los juicios de Dios. Suena fuerte. Yo no estoy contradiciendo la escatología, pero si ustedes leen en Apocalipsis, son los ángeles que hacen sonar las trompetas, los que derraman las copas, los que desatan los sellos, para que los juicios de Dios se manifiesten. ¿Y quiénes son los ángeles en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3? ¿No son los que están al frente de las congregaciones? Escribe el ángel de la iglesia. ¡Qué tremendo! O sea, es el pueblo de Dios el que está llamado a juzgar las tinieblas. ¿O no sabéis que habéis de juzgar a los ángeles? Primera de Corintios capítulo 6. ¡Qué tremendo! Es algo que voy a ir impartiéndoles y enseñándoles. Esto me emociona, porque cuando se camina hacia esta unción de juez, uno puede ver cosas tan tremendas. O sea, uno puede emitir juicios. O sea, el juez juzga, y el dictamen es tal, la sentencia es tal, se escribe. Se presenta delante del trono de Dios, se adora a Dios, se activan ángeles y los juicios que se establecen comienzan a ejecutarse sobre la tierra. Por esa razón yo no puedo correrme de esta verdad. Me costó muchos años de evangelio poder entender esto. Esta gente que es juez tiene acceso al trono. La gente que ha recibido unción de juez tiene acceso al trono. Suena fuerte, pero la gente que no ha encontrado el reino, que no ha recibido el reino, que no ha entrado en el reino, no tiene acceso al trono. Escúchenlo. La gente que no ha entrado en el reino, que no ha tenido acceso, no tiene acceso al trono. No toda la gente tiene acceso al trono. Hay muchos hermanos que aunque han orado por muchos años y son gente muy linda, nunca se les ha hecho justicia. Y si justicia y juicio son el cimiento del trono, no han tenido acceso al trono. Entonces voy a estar enseñando cómo acceder al trono. Las clases que vienen nos van a ayudar mucho a entender que a causa de haber sido convencidos de pecado, de haber sido justificados por su sangre, de caminar en justicia y de ser la justicia, y a causa de entender que el príncipe de las tinieblas ya ha sido juzgado, tenemos acceso al trono de Dios. Y quiero mostrarles qué hay alrededor del trono. Quiero que usted sea impregnado de esto y estudie. Busquen en la Biblia, busquen una concordancia Strong y busquen todas las frases que aparece justicia y juicio. Van a encontrarse que es un río de veces que esas dos palabras están juntas, justicia y juicio, justicia y juicio. Ríos, yo he hecho prédicas, no sé cuántas prédicas, seminarios completos de justicia y juicio, que son el cimiento de su trono. O sea, el Espíritu Santo te convence de pecado y puedes acceder al trono de Dios. ¿Y para qué se accede al trono de Dios? Es un trono de justicia. Desde ahí se emite la justicia de Dios. ¿Quién se sienta en ese trono? Usted se puede sentar. ¿Cómo? Usted. En el mismo trono de Dios. A ver. Jesús dijo, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. No hay un trono para el Padre y un trono para Cristo. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Como el Padre y Jesús son uno, no estoy contradiciendo la doctrina de la Trinidad. Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Ellos se sientan en un trono, no hay tres tronos. Pero Jesús dijo, ustedes se pueden sentar en mi mismo trono, juntamente con el Padre, juntamente con Cristo. ¡Qué tremenda verdad, hermanos! Nos podemos sentar en el mismo trono juntamente con el Padre, juntamente con Cristo. ¿Por qué dice eso?
El que se une a Jesús, un espíritu es con él. 1 Corintios capítulo 7. Así funciona esto. Vamos a mirar el libro de Apocalipsis y con esto voy a cerrar esta charla de hoy. Para que usted mire a qué tiene acceso alguien que se sienta en ese trono, que entiende la justicia. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Apocalipsis capítulo 4. Esta verdad transformó mi vida. Porque literalmente nosotros tenemos reuniones donde se emiten los juicios de Dios. Y ustedes han sido testigos y al rato están pasando tremendas cosas. Nosotros tenemos esa autoridad. Ayúdanos, Señor. Escríbame ahí en el internet cuál es el principado que usted considera el más fuerte de su barrio. Es esto. Escríbame ahí rápido, son 520 personas. ¿Cuál es el principado de su ciudad, de su nación? Escríbalo. Y entienda que ya Dios no va a hacer nada, porque Él ya lo hizo todo. Ahora es usted el que tiene que manifestar lo que Él ya hizo, tiene que establecer lo que Él ya hizo. Vamos a mirar qué hay alrededor del trono. Cuando esta verdad me fue revelada, mi vida cambió. Por eso digo, 1, la gente debe ser convencida de pecado. 2, la gente debe ser convencida de justicia y de juicio. Justicia y juicio, de acuerdo al Salmo 97, son el cimiento del trono de Dios. Acá dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo. ¡Wow! Y en el trono uno sentado. Miren lo que hay en alrededor del trono. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe de cornalina. Alrededor del trono un asco iris, semejante al aspecto de la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. ¡Qué tremendo! Ahora, noten ustedes, número 1 está el trono, ¿correcto? Es toda una corte suprema de justicia. Y voy a enseñar, tal vez en algunos de estos días, las cortes celestiales, las diferentes cortes celestiales, que es un tema, wow, tremendo. Poco he hablado de eso, las diferentes cortes celestiales, no hay solo una. Creo que al menos tienen que haber 12 cortes celestiales. Está el trono de Dios. Dice: alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Entonces yo tengo un serio problema santo. No es rebeldía con este tema. Alrededor del trono habían 24 tronos. Porque a mí me enseñaron que estos tronos representaban a la iglesia y que los 24 ancianos representaban a la iglesia. Pero de acuerdo a Apocalipsis, aquí encuentro que no puede ser la iglesia. Porque Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Yo no me siento en el trono de los 24 ancianos. Yo me siento en el trono de Cristo. Está ahí, ¿me entiende? Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Yo me siento en el trono de Cristo, juntamente con Jesús y el Padre. Yo me siento en ese trono. Entonces, si está el trono de Dios y yo me siento con Cristo y el Padre, alrededor del trono hay 24 tronos y están sentados 24 ancianos. Entonces no creo que sea la iglesia de Cristo, porque yo estoy sentado en el mismo trono de Cristo. Entonces creo que tienen que ser 24 personas. Pueden ser los 24 héroes de la fe de Hebreos 11. Los 24 personas de la nube de testigos. Gente que alcanzó a manifestar la eternidad sin que Jesús hubiera estado sobre la tierra. Creería yo firmemente que tienen que ser algunos de ellos. Yo creería puede estar ahí. Alguno dijo que son los 12 de las 12 tribus y los 12 apóstoles. Otros hablan de los patriarcas como Abraham, como David, como esta gente de Dios, como Moisés. No sé. No tengo una referencia, solo sé que no es la iglesia, tiene que ser gente que alcanzó autoridad, gente que alcanzó reino, porque es gente que tiene coronas de oro, por lo tanto son reyes.
Y esos 24 tronos están alrededor del trono del Padre y del Hijo y de nuestro trono. Quiero que miren a alguien que accede a la justicia y el juicio, al trono de Dios, pero accede a los 24 tronos. Ahora, versículo 5. Del trono salían relámpagos y voces, y delante del trono ardían las 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Miren, alrededor del trono está el trono del Padre, de Cristo, el nuestro, 24 tronos, pero hay 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios. Todo esto está alrededor del trono. Mire la gente que tiene facultad, la gente que tiene reino, a lo que tiene acceso. Esto no tiene que ver con saber. Esto tiene que ver con saber. Esto no es, me aprendo una lección. Esto es algo que nos es revelado. Y esto es una experiencia en Dios. Entonces, número 1, y sigo con el tema. El trono de Dios. 24 tronos, los 7 espíritus de Dios. Pero luego dice, delante del trono había como un mar de vidrio. Wow, hay un mar como de vidrio semejante al cristal. No puedo explicar todo eso, pero luego dice, junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Alrededor del trono hay 4 ángeles. Son 4 seres vivientes, posiblemente pueden ser serafines o querubines, que tienen 4 rostros: rostro de buey, rostro de águila, rostro de león, rostro de hombre. Tienen muchas alas y ojos por todas partes. Seres vivientes, ángeles. Esto me parece tremendo. Mire la gente que ha entendido que es la justicia de Dios. Tiene acceso al trono del Padre, tiene acceso a 24 tronos, tiene acceso a los 7 espíritus de Dios, tiene acceso a este mar de vidrio, como de vidrio. Es un mar quieto, pero tiene acceso a 4 ángeles, que son 4 seres vivientes, 4 ángeles poderosísimos, llenos de alas, llenos de caras, de rostros, y llenos de ojos por todas partes. Miren esto: el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias, son como gente que adora, son ángeles de adoración al que está sentado en el trono y al que adora por los siglos, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Creo que es muy fuerte esto, y necesitas pedir al Espíritu Santo que te revele el trono de Dios. La gente que ha recibido el reino, la gente que ha sido convencida de pecado, de justicia y juicio, el Padre les entrega facultad para juzgar. Y esa gente, estos jueces, que es lo que en realidad mueve las fibras más íntimas de mi espíritu. Esta gente tiene acceso a la Corte Suprema de Justicia más alta existente en el mundo espiritual. Esta es la Corte Celestial, la Corte más alta. Con todo respeto de las personas de las naciones, es más alta que las Cortes Supremas de Justicia de los países y las naciones. Tan alta que en intercesiones el Padre ha quitado gente de los gobiernos. Lo hablo con autoridad. Ha cambiado cosas. No porque solo oramos, porque entendemos que somos jueces, que emitimos justicia, que nos podemos sentar en el trono del Padre, que tenemos acceso a los juicios de Dios, que estamos llamados a legislar, no solo a orar
y que como jueces tenemos acceso al trono. Aquí está el trono. Está sentado el Padre en el trono. Está Cristo en el trono. Pero yo puedo sentarme juntamente con Jesús. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta gente tiene acceso al trono, tiene acceso al Padre, tiene acceso a Jesús. Se han hecho uno con Él. Pero además de eso, esta gente tiene acceso a 24 tronos de 24 reyes que están alrededor del trono, con los cuales el Padre legisla y que son jueces celestiales. Desde ahí se emiten juicios de Dios. Es una corte suprema. No oramos a los 24 ancianos, oramos al Padre en el nombre de Jesús, pero tenemos acceso a esos 24 ancianos que tienen funciones específicas. ¿Cómo quiero enseñar en algún momento sobre los 24 ancianos y sus funciones alrededor del trono, o la nube de testigos y sus funciones alrededor del trono? Está el Padre, está Jesús, están los 24 ancianos, están los 7 espíritus de Dios: espíritu de Jehová, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de temor de Jehová, espíritu de sabiduría. Los 7 espíritus están ahí. Pero también están 4 seres vivientes, 4 ángeles con 4 rostros llenos de alas. A veces uno pregunta, ¿por qué la iglesia este tiempo no tiene acceso a los ángeles? Porque no tienen acceso al trono. Porque si tuvieran acceso al trono, del trono de los juicios de Dios saldrían ángeles a ayudarnos, porque de acuerdo a Hebreos 11 son espíritus ministradores enviados para el servicio de los herederos de la salvación. Yo sé que esta verdad es muy profunda. Tienes que leer Apocalipsis 4 unas 700 veces para empezar a entenderlo y a decirle: Señor, yo quiero acceder a esto. Quiero ser convencido de pecado. Quiero ser convencido de justicia y de juicio. Quiero acceder a tu trono. La gente que en este tiempo acceda al trono será gente que va a cambiar los destinos de sus naciones. Va a cambiar los destinos de sus hijos, de sus comunidades. Una iglesia sin trono es una iglesia que no gobierna. Nuestro reino no va a ser después de muertos. ¿Cuánto más reinarán en vida los que han recibido el don de la justicia? Nuestro reino no es después de muertos. Y nos hizo reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero no es solamente hablarlo. La iglesia de hoy tiene que ser entrenada para acceder a esta verdad, a la Corte Suprema de Justicia, donde somos jueces y nos sentamos en el trono del Padre. Y tenemos acceso a 24 ancianos, a 7 espíritus de Dios y a 4 seres vivientes que ven muchas cosas. No son omniscientes, pero ven por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Ven tantas cosas porque están en regiones eternas. Ven el pasado, ven el futuro, ven el presente. Necesitamos el trono. Creo firmemente que una iglesia sin trono es una iglesia ineficaz. Voy a enseñarles cómo acceder a esto. Nuestra próxima clase, el día viernes, va a ser sobre esto, Dios mediante. Voy a enviar el mensaje para que estemos y celebramos la cena del Señor el viernes, otra vez juntos, de tantas naciones y tantos países. Quiero orar por usted, que entienda esto. Y que su más grande esfuerzo no sea ser alguien famoso, un cantante famoso, alguien que tenga miles de seguidores. Que su más grande deseo sea acceder al trono para que el destino de su casa, de su nación sea transformado. Dios no necesita miles de intercesores. Si hubiera solo uno, como en el libro de los jueces, que acceda al trono, los destinos de las naciones serían cambiados. Oremos. En tu presencia estamos, Señor. Prohíbo que esta enseñanza sea tomada por las tinieblas para traer confusión
o para traer deshonra o descrédito o experiencias falsas o misticismo. Tu trono es una verdad. Tu trono, oh Dios, es eterno. Necesitamos acceder a tu trono, Padre. Aquí estamos. Una vez más, yo me agarro de los cimientos del trono de Dios y te ruego que levantes los jueces como al principio. Mi nación Colombia lo necesita. Las naciones lo necesitan, Padre. Levántanos regidores en las naciones. Gente con un entendimiento espiritual muy poderoso. Vengo a ti, oh Dios, y te pido que esto pueda ser entendido y sea revelado a tu pueblo. Que la gente pueda entender que el juicio está en nuestras manos, que tú lo hiciste todo. Ahora somos nosotros los que tenemos que manifestar lo que tú ya hiciste. Y oro, número 1, para que la gente sea convencida de pecado. Aún la gente que me está escuchando ahora, sean convencidos por tu Espíritu Santo de pecado, pero sean convencidos de justicia y de juicio. Yo sé que el diablo ya ha sido juzgado, pero ayúdanos a entender esas verdades para manifestarlas en nuestros territorios, sobre todo en Colombia, Padre, en las naciones donde transformación está llegando. Por favor, Señor. Yo oro que nos sea revelado tu trono, porque justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Que la gente que me escucha comience a acceder a estas verdades eternas. Que la gente que me escucha pueda acceder a tu trono. A los 24 ancianos, a los 7 espíritus de Dios, al mar que es como un mar de vidrio, un mar que está en quietud, pero a los 4 seres vivientes. Por favor, Señor, no queremos ser gente religiosa ineficaz sobre la tierra. No queremos ser religiosos que no producen nada. Queremos ser gente que por donde pasemos dejemos una marca y una huella, Señor. Y cierro esta parte agarrándome a tu trono, a la justicia y el juicio, pidiendo tu misericordia, pero también como juez y hablando que nuestras generaciones tienen que ser restauradas. Padre, por favor, no permitas que nuestras generaciones se pierdan ni en el alcohol, ni en la droga, ni en la inmoralidad, Señor. Levanta gente con facultad para juzgar, para que nuestras generaciones sean restauradas. Y yo te doy toda la gloria por lo que tú haces. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Gracias, Señor. Yo quiero que usted escriba su nombre ahí en este mismo momento y escriba: yo me comprometo a manifestar la justicia de Dios. Coloque el nombre de su barrio, su ciudad, de su nación. Colóquelo, por favor, ese decreto: me comprometo a manifestar la justicia de Dios. Estas 530 personas están conectadas con nosotros esta noche. Y hágame saber cuántas personas hay detrás de cada dispositivo. Estos 530, cada uno coloque mi mensaje: 1, 2, 3, 5, 10. ¿Cuántos hay escuchando esta palabra? Trate de volverla a escuchar, de repetirla y de repetirla hasta que se haga espíritu en usted. Quiero recordarles unas cosas. No se me desconecte antes de darle los anuncios. Número 1, mañana 5:30 una asamblea. Tráigame sus jóvenes. Va a ser una reunión de alabanza, pero vamos a ungir con aceite a nuestros jóvenes. Seguimos luchando una batalla, no solo por sus hijitos, por una generación que las tinieblas quiere conquistar y no lo vamos a permitir. Vamos a consagrarlos mañana al Señor. El día domingo celebraré el Día de la Familia. Al ser el inicio del mes de septiembre, conforme les he enseñado, se